Amados hermanos, continuamos con el estudio de Dios juzga al mundo, basado en Isaías capítulo 24. Ahora vamos a ver lo que corresponde a la penumbra y caos en la ciudad. Esto está comprendido en los versos 7 al 13. Dice la palabra de Dios: se perdió el vino, enfermó la vid, gimieron todos los que eran alegres de corazón, cesó el regocijo de los panderos, se acabó el estruendo de los que se alegran, cesó la alegría del arpa, no beberán vino con cantar, la sidra les será amarga a los que la bebieren. Quebrantada está la ciudad por la vanidad, toda casa se ha cerrado para que no entre nadie. Hay clamores por falta de vino en las calles. Todo gozo se oscureció, se desterró de la tierra, la ciudad quedó desolada y con ruina fue derribada la puerta, porque así será en medio de la tierra, en medio de los pueblos, como olivo sacudido, como rebuscos después de la vendimia. Bueno, lo que se expresa acá, el gozo y la alegría que una vez distinguieron la cosecha exitosa de la uva, habrían de ser reemplazados por la pérdida y el gemido. Es lo que expresa Isaías 24, 7 al 11. La atmósfera festiva que caracterizó a quienes le habían dado la espalda al Señor en desobediencia cesaría. El profeta dijo claramente: quebrantada está la ciudad por la vanidad. Ahí lo dice en el verso 10. La palabra vanidad es la misma que se usa en Génesis 1:2. Y la tierra estaba desordenada y vacía, o sea, esto viene de vana, pues, como quien dice, no servía. Y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas, para describir, pues, cómo era el mundo antes de los grandes actos creadores de Dios. Isaías la usó en este pasaje para describir la ciudad desolada por la guerra. La misma palabra se traduce por asolamiento en Isaías 34:11. Dice: se adueñarán de ella el pelícano y el erizo, la lechuza y el cuervo morarán en ella, y se extenderá sobre ella cordel de destrucción y niveles de asolamiento. Entonces, para contemplar esta devastadora imagen, Isaías dice en este versículo 12: y con ruina fue derribada la puerta. La puerta constituía la última línea de defensa de una ciudad, porque en aquel tiempo las ciudades eran amuralladas y les dejaban puertas para que sus habitantes pudieran salir, pero estas puertas durante la noche eran cerradas. Una vez que era derribada, no había esperanza para la ciudad. Las pocas aceitunas, las pocas uvas que quedaban después de la cosecha simbolizaban el pequeño remanente de gente que quedaría en la tierra. O sea, usted tiene que entender que
siempre en los propósitos de Dios hubo un remanente que Él siempre dejó, porque había el propósito de que su palabra fuera cumplida en relación a lo que vendría con la voluntad de nuestro Señor sobre Jesucristo. Bueno, pero sigue otra cosa. ¿Qué es lo que sigue? Que los sobrevivientes que glorifican al Señor. Fíjese, aquí se da ya lo contrario. Los versos 14 al 16. Estos alzarán su voz, cantarán gozosos por la grandeza de Jehová, desde el mar darán voces. Glorificad por esto a Jehová en los valles, en las orillas del mar sea nombrado Jehová Dios de Israel. De lo postrero de la tierra oímos cánticos, gloria al justo. Y yo dije, mi desdicha, ay de mí, prevaricadores han prevaricado y han prevaricado con prevaricación de desleales. Entonces, el tono del discurso cambia en esta sección al cerrar la atención en los sobrevivientes de este juicio. La palabra estos ocupa posición de énfasis al comienzo del versículo 14. Estos alzarán su voz, cantarán gozosos. ¿A quiénes se refiere? Si el versículo 13 se refiere al remanente, entonces estos debe significar también ese remanente. Luego dice, habla de la grandeza de Jehová, que la grandeza de Jehová es la causa de regocijo. Miren lo que dice el mismo Isaías más adelante en 35:2. Florecerá profusamente y también se alegrará y cantará con júbilo. La gloria del Líbano le será dada, la hermosura del Carmelo y de Sarón. Ellos verán la gloria de Jehová, la hermosura del Dios nuestro. Y dice que desde el mar hasta los valles, de hecho, de lo postrero de la tierra, pues, es lo que está presentando los versos 14 al 16. Es decir, la grandeza y la justicia de Dios serían celebradas. Isaías presentó el cuadro de destrucción de forma realista. En el texto hebreo original de este versículo 16, aparecen 5 palabras después de la frase que se traduce por mi desdicha. Todas provienen de la misma raíz y todas expresan la idea de saqueo por medio del engaño. Por lo tanto, es algo que se hace con prevaricación. Bueno, pero en los versículos 17 al 20, ahí se habla ya del inevitable juicio. Dicen estos versículos, terror, foso y red sobre ti, oh morador de la tierra, y acontecerá que el que huyere de la voz del terror caerá en el foso, y el que saliere de en medio del foso será preso en la red, porque de lo alto se abrirán ventanas y temblarán los cimientos de la tierra. Será quebrantada del todo la tierra, enteramente desmenuzada será la tierra, en gran manera será la tierra conmovida. Temblará la tierra como un ebrio y será removida como una choza, y se agravará sobre ella su pecado
y caerá y nunca más se levantará. Usted puede notar aquí que las palabras terror, la palabra foso y la palabra red, si usted le ve el sentido, todas son en cuanto a uso en un sentido negativo. Y eso lo dice en el verso 17. Indican pues un acto deliberado, no un acontecimiento fortuito. Es decir, que no sería posible escapar del juicio de Dios sobre la tierra. Ahí lo hemos visto en el versículo 18. La destrucción de la tierra se describe vívidamente en estos versículos 19 y 20. Todo esto es en la representación que hace Isaías, donde dice que la tierra temblará como un embrio y será removida como una choza. Todo esto sucede debido al pecado de ella. Es decir, la palabra pecado, esto significa pues rebelión contra Dios. Se nombra como la causa única de esta terrible calamidad. Pero luego viene y se habla acerca del reinado del Señor en los versos 21 al 23. Acontecerá en aquel día que Jehová castigará al ejército de los cielos en lo alto y a los reyes de la tierra sobre la tierra, y serán amontonados como se amontona a los encarcelados en mazmorra, y en prisión quedarán encerrados y serán castigados después de muchos días. La luna se avergonzará y el sol se confundirá cuando Jehová de los ejércitos reine en el monte de Sión y en Jerusalén, y delante de sus ancianos sea glorioso. Entonces, cuando Isaías dijo, acontecerá en aquel día, se estaba refiriendo al momento en que el Señor realizaría el juicio. Todos los que habían usurpado la autoridad del Señor serían castigados. La luna y el sol eran venerados por los paganos, pero Isaías declaró que Jehová de los ejércitos reinaría en el monte de Sión y en Jerusalén, y sería glorioso a la vista de todos. Puede que el autor a los hebreos, hermanos, haya tenido lo anterior en mente cuando habló del Sión espiritual y de la Jerusalén espiritual. Miren lo que dice Hebreos 12, 22 al 24. Sino que os habéis acercado al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén la celestial, a la compañía de muchos ángeles, a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos, a Dios el juez de todos, a los espíritus de los justos hechos perfectos, a Jesús el mediador del nuevo pacto, y a la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. Bueno, con todo esto que hemos visto, quiero que entremos a la aplicación de este mensaje. ¿Cuál es la aplicación que se da de este mensaje que estamos viendo que Dios juzga al mundo? Bueno, es verdades acerca de la vida que nos presenta el capítulo 24. Esta profecía pone delante de nosotros un amplio y extenso juicio. Comienza diciendo, he aquí que Jehová vacía la tierra y la desnuda. Esta descripción solemne del juicio debería provocar una seria reflexión. ¿Cuáles son algunas de las verdades importantes acerca de esta vida? Bueno,
Primero, una verdad es que los pecadores serán juzgados. Esa es la realidad. La profecía dice en el verso 5, y la tierra se contaminó bajo sus moradores porque traspasaron las leyes. A menudo parece que a los impíos se les aplaude y exalta. Sin embargo, en el momento que Dios lo disponga, tales personas enfrentarán la mano de hierro del furor de Dios. Se nos dice en el verso 6, ya lo hemos visto, la maldición consumió la tierra y sus moradores fueron asolados. Una segunda verdad es que los propósitos de Dios serán llevados a cabo. El propósito eterno de Dios no puede ser destruido. Él pide a las personas que le sirvan y sean parte de sus santos propósitos, pero si rehúsan, procede de manera propia de Él para llevar a cabo sus planes eternos. Una tercera verdad es que Dios recibirá a los que confían en Él. Y esto lo veíamos en la clase anterior. Es el Dios eterno de la fidelidad y de la verdad. Jamás titubea entre la debilidad y la fortaleza. Es decir, que su integridad jamás varía. Quien le obedezca lleno de fe y de confianza será recibido, será amado y será salvo. Entonces, ¿qué vemos? Después de la vida hay un juicio. Eso es inevitable de parte de la revelación de Dios. Esta realidad supone y da por sentadas otras verdades. Los pecadores serán siempre juzgados por el Dios justo que los hizo. Los propósitos de Dios serán llevados a cabo sin importar lo que la humanidad haga. Y Dios recibirá a quien quiera que venga a Él lleno de fe. Entonces asegurémonos de entender estas verdades acerca de la vida. Por eso aquí en este capítulo 24 se habla del juez soberano. ¿Por qué se habla del juez soberano? Porque Dios es el juez soberano de toda la tierra. La profecía de Isaías presenta a la tierra aturdida bajo la pesada mano del furor de Dios, diciendo, miren lo que dice el versículo 20, temblará la tierra como un ebrio, y será removida como una choza, y se agravará sobre ella su pecado, y caerá, y nunca más se levantará. Entonces, a medida que este pasaje describe el juicio de la tierra, refleja de un modo especial el carácter de Dios. Vemos en sus acaloradas descripciones y declaraciones la clase de juez que Él es. Es un Dios justo, y siempre que hablamos de justicia de Dios, la justicia de Dios es aplicable en el sentido de que Él es justo con los que hacen lo que Él dice y que Él es justo con los que son desobedientes a Él, o sea, a cada quien le da su reprimenda o su premio, pues, de acuerdo a la situación. A medida que este pasaje describe el juicio de la tierra, refleja de un modo especial el carácter de Dios. Vemos en sus acaloradas descripciones y declaraciones la clase de juez que Él es. Primeramente, Él es un juez justo. Juzga a todo el mundo por ser Él quien es. Su justicia y su santidad
exigen que juzgue el pecado. En otras palabras, al mal se le debe hacer frente. De otro modo, Dios no sería Dios. Segundo, es un juez imparcial. Primero, es un juez justo. Segundo, es un juez imparcial. Juzgará grandes y a pequeños, al rico y al pobre. Nadie pues escapará del día en que Él pedirá cuentas. Ahí lo ha dicho en el verso 18 de Isaías 24. Tercero, es un juez universal. Primero, es un juez justo. Segundo, es un juez imparcial. Tercero, es un juez universal. ¿Por qué digo que es un juez universal? Juzgará a la tierra, esto es, a toda persona, a toda nación, a toda ciudad. Todos provienen de Él y todos deben responder a Él. Es decir, no pasará por alto un solo pecado ni una sola persona. Amén. Esa es la realidad. Ve, no nos sorprende el contenido de esta profecía, hermanos y hermanas. La naturaleza y los atributos de Dios hacen suponer el juicio de toda la creación de Dios. Su justicia, santidad e integridad proveen la explicación divina para el juicio del pecado, en tanto que su verdad provee el estándar. Yo termino diciendo esto, hermanos. Termino diciendo esto. Acordémonos de la gracia de Dios, pero también acordémonos de que debemos darle cuentas. Esa es la realidad. Nadie puede ignorar que va a dar cuentas a Dios, aún aquella persona que es rebelde a Dios, aún aquella persona que se niega a hacer la voluntad de Dios. Nadie puede negar eso. Acordémonos de que vamos a dar cuentas ante nuestro Dios. Esa es la realidad que así se presenta. Yo espero, amados hermanos, que nos hayamos edificado en este estudio de Isaías 24, que Dios juzga al mundo. Y vamos, como siempre, pues, a terminar la oración, es decir, el estudio con una oración dando gracias a Dios por el mensaje presentado. Oremos. Dios Todopoderoso, gracias porque tu palabra nos enseña. Gracias por ello, Señor. Gracias porque hay un juicio que tú presentarás a cada uno de nosotros y que ese juicio para nosotros como hijos e hijas tuyos, sea verdaderamente agradable para nosotros, porque recibiremos ese galardón eterno. Gracias por ello, Señor. Permite, pues, de que todo sea hecho conforme a tu santa voluntad. La hermana Juana de los Santos de Santo Domingo pide oración por su salud. Bendícela, Señor, guárdala, protégela. También estamos orando porque esta semana nuestra hija y nuestros nietos parten de regreso para San Cristóbal de las Casas. Bendíceles en su viaje, cuídales mucho hasta llegar a su morada. Sabemos evidentemente que como padres y abuelos que somos, la tristeza invade, pero así es la vida. Así es la vida de los hijos cuando se casan.
Bendícelos eternamente y bendice también que no sea esta la última vez que podamos vernos. Gracias, Señor celestial. Gracias porque tú nos permites el serte fieles y vivir haciendo tu santa voluntad. En el poderoso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén.